hermoso. Primero te quería agradecer a vos por darme la oportunidad, porque bueno, yo también estoy empezando como a tratar de exponerme y poder perfeccionarme en algo que estoy estudiando. Así que mil gracias por darme esta oportunidad y bueno, espero que salga algo copado. Bueno, dale. Gracias a vos también. No. Primero te quería preguntar, ¿cuándo te decidiste a ser modelo? ¿Cuándo fue que diste el primer paso y dijiste, me voy a empezar a notar, no sé? Contame cuándo te decidiste a ser modelo puntualmente. En realidad no fue una decisión exclusivamente mía, no es que yo soñé con ser modelo desde chiquitita como pasa por ahí con algunas otras modelos, sino que me pasaba que en el barrio, en mi casa, por ahí algún familiar o algún vecino, siempre le decían a mi mamá, esta chica tiene que ser modelo. Y yo de chiquita escuchaba esa palabra modelo, pero no tenía mucha idea de qué se trataba. Así que a los 13 años me anoté en un curso de modelaje que había acá, que era Belleza Científica, se llamaba. Y me acuerdo que fue terrible porque cuando me va a anotar mi mamá, el curso salía muy caro y yo no lo podía pagar. Entonces me becaron, me dieron media beca y con la media beca que tenía que pagar, digamos, haciendo promociones. O sea que en realidad empecé haciendo promociones. Repartiendo volantes, dejando volantes en las casas y todo eso como para pagarme el curso. Y ahí Más de promotora, digamos. de promotora, sí, que tampoco tenía idea lo que era, tenía 13, era muy chica. Claro. Que hoy en día con 13 años no puedes hacer promociones porque tenés que ser mayor, pero en aquel momento no pasaba nada. Así que bueno, empecé con eso y muy rapidito, mientras estaba haciendo el curso, empecé a hacer un par de cositas de desfiles y cosas acá en Tandil. Qué bueno. O sea, vos empezaste acá en Tandil y yo investigándote un poco pude ver que estuviste también en el exterior y trabajaste para, bueno, acá en la Argentina has trabajado bastante. Sí, ¿no? a mí ahí lo que me pasó es que, bueno, yo, los 13 ahí que te digo que empecé, que hice el curso, que hice todos los desfiles que salían a nivel local, los hacía. Es más, yo era la más chiquitita del grupo porque eran señoras más grandes las que desfilaban. Los hacía y acá en la zona también. Pero después, obviamente, como a todo el mundo, como te va a pasar a vos cuando arranques con todo esto, vas a querer más. Y bueno, ese más era irse. Así que justo me pasó que estando en una feria artesanal acá en Tandil, me vio un hombre que era fotógrafo de la revista Caras y me hizo un contacto con una agencia en Buenos Aires. Así que viajé a Buenos Aires, empecé a hacer un book. El primer book me lo hizo acá Julio César Díaz, que bueno, ahora están hijos trabajando, pero fue él el que me hizo el primer book acá a nivel local. Con esas fotitos yo me fui a Buenos Aires, allá me hicieron más fotos y entré en una agencia que fue la que, digamos, me hizo participar de un casting, que es la primera vez que yo tenía un casting, porque acá no había aprendido, entendí lo que era un casting, así que me decían la palabra casting y me ponía colorada y nerviosa porque sabía lo que era, tampoco preguntaba, era una chica del interior en Capital, entonces... en todo un mundo aparte, porque Capital... Y no era la tecnología de ahora, yo soy de la época del fax. Entonces, no tenías la información en las redes sociales que ahora googleaba a todo el mundo, mirás y bueno, sabes quién va a estar, qué va a pasar, todo. Así que, bueno, se hacían en 5 agencias de Buenos Aires, se hacían un casting y fíjate vos, elegían una chica para llevarse a Europa, la agencia Elite Model, que en aquel momento Elite Model estaba Cindy Crawford, Naomi Campbell, entonces era como muy grosso, era como decir hoy me voy a jugar al Barça, una cosa así. Así que bueno, ese casting fue uno de los primeros castings que hice yo, que tenía que ir de lencería, o sea que también era una exposición, tenía en aquel momento 16 años, era una exposición porque iba a estar delante de alguien con lencería y no era lo normal en aquel momento. Así que hago ese casting como un juego para mí, porque digo yo, ¿qué voy a quedar si nada, recién estaba arrancando? Pasa un día y al otro día la agencia me llama que quedé elegida para irme a Ibiza. Me muero. Imagínate que primero fue la alegría absoluta y en
aparte unos nervios y un susto de aquello, porque yo no hablaba inglés, no estaba preparada para irme de mi ciudad, o sea, de Tandil a Ibiza, porque prácticamente Buenos Aires muy poquito conocía, pero bueno, era la oportunidad. Tenías 16 años. Y 16 años, estaba en el colegio todavía. Y decírselo a mis padres, ¿no? Claro. Así que vinieron de la agencia de Buenos Aires, como hacen con los jugadores de fútbol, ¿viste? Vinieron de la agencia de Buenos Aires, le contaron a mis viejos todo cómo era, se firmó un contrato y bueno, viajaba con permiso de menor. Así que viajé a la agencia Elite en aquel momento, con todo un susto terrible. Fui a parar a una mansión increíble, esas de sueños de hadas. Pero bueno, no resultó como yo lo había imaginado. El Bookers que me había llevado en aquel momento, que era Jean-Pierre Begon, se llamaba, era un señor grande, y ese señor, lamentablemente, lo único que quería era negociar. He escuchado más de una vez. Entonces, si yo aceptaba salir con él y que todo esté bien, avanzaba en el modelaje. Imagínate que estando en otro país solita, con 16 años, y que pasara eso, era todo un tema. Así que bueno. ¿Y qué hiciste? No acepté, empecé a bajar de peso, a no comer, a sentirme mal, a estar deprimida. A todo esto tus padres no sabían nada. Obviamente mis padres, ni idea. Yo en aquel momento ya estaba en pareja con quien hoy es mi marido, así que por ahí a él le iba informando un poquito más, y a la agencia. Y a la agencia no le importaba nada. La agencia me decía, nada, tenés que quedarte, estás en el mejor lugar que cualquier modelo quiere estar, la oportunidad se te dio, tenés que aprovecharla sin importar a cambio de qué. Entonces era una presión terrible, pero yo en mi cabeza lo único que tenía es que quería volverme a Tandil a tomar mate con mi mamá. Yo no quería estar en ese lugar, no quería estar, a pesar del lugar donde estaba, que era un sueño y sí, todo. El paisaje lo dejamos de lado, pero... Sí. Pero bueno, tenía que, negociar con este señor. Obviamente se da cuenta que yo no accedo a toda esta situación y se empieza como a correr. Y bueno, me quedo ahí en esa casa, que lamentablemente era una mansión y dormíamos en la misma habitación, camitas chicas, pero en la misma habitación. Ya eso era una incomodidad terrible todas las noches, me imagino. miedo, y cero experiencia. Me pasa ahora y ya la tengo reclara, pero en aquel momento era una nena. Sí, no. Te llama todo en un transcurso de 3 años, porque si vos empezaste a los 13 a averiguar lo que era ser una modelo y a los 16 ya te fuiste, fue todo en un proceso... Tampoco fue que esos 3 años yo estuve empapada en Buenos Aires viviendo el modelaje día a día, sino que era más lo que hacía a nivel local en Tandil que en Buenos Aires. Entonces tampoco tenía la experiencia que por ahí tenían otras chicas. Y estaba sola. Así que estuve un par de días y como vio que no funcionaba, el dueño del lugar donde estábamos viviendo, que después lo conocí, que me acuerdo el nombre, ahora no me acuerdo del nombre de él, pero bueno, era el dueño de la agencia Elite de Chile también, que después yo voy a parar a Chile, lo conozco, me dice que yo no estaba preparada para ser modelo. ¿Sí? Eso me dice en el transcurso del camino, cuando me llevaba al aeropuerto para que yo me vaya a Madrid, a la agencia de Madrid, a trabajar. Imagínate la frustración de todo, ¿no? De lo que había vivido, de que me digan que modelo no podía ser porque no estaba preparada. O sea, sin ninguna razón te dieron, ¿no? La razón, después cuando fui más grande entendí que la razón era que si no negociaba con ese señor no estaba preparada. Claro. Así que bueno, eso fue lo que me dijo, me subí al avión y me fui a Madrid. Imagínate que el avión, yo también la primer avión que subí fue el que me fui a Ibiza, o sea, todo esto que hacía era a la deriva. Me voy a Madrid y cuando llego a la agencia me dicen que en 2 días la agencia cerraba porque estaban de vacaciones, era en agosto. Entonces yo digo, ¿qué hago 15 días acá? Me voy al departamento, no había nadie, era como la casa de Gran Hermano, había un montón de habitaciones, sola porque no había llegado ninguna modelo todavía, y ahí mi cabeza empieza a trabajar y digo, yo me vuelvo a Tandil.
que la agencia, que todo lo que vos quieras, yo me vuelvo, esto no es lo mío. Así que me cambié de pasaje y me volví a Tandil. Otra vez al colegio, a hablar con la directora, me tomaron, ya venía perdiendo un montón de clases, de meses. Así que volví al colegio y a seguir haciendo los desfiles acá en Tandil. Y un día una persona de acá me contacta con, no sé, vos sos muy chico, pero bueno, por ahí la gente más grande se va a acordar de ATC, que era un canal que había. Sí, me acuerdo. No me acuerdo, no lo vi, pero lo investigué. Pero por ahí lo escuchaste. Sí. Y ahí había un señor que se llamaba Ante Garmaz. No sé si lo escuchaste alguna vez. No. Era un señor que tenía un programa de televisión y ahí desfilabas para la tele. O sea, desfilabas moda, diferentes casas de ropa. Y en ese lugar conocí a Pamela David, un par de chicas que recién estaban empezando también. Y era un señor bastante complicado para trabajar. O sea, que otra vez era como que yo remaba y remaba, ¿viste? Era muy vulgar para tratarnos. Ahí volvió a pasar situaciones donde de pronto terminábamos un desfile y se hacía una reunión y en esa reunión habían empresarios y vos tenías que conectarte con ellos. Todo turbio. Todo turbio. Yo tampoco quería eso, estaba preparada, que así no se podía trabajar y no sé qué. Yo siempre la idea del modelaje era desfilar y hacer fotos. Nunca imaginé que todo lo de atrás era eso. Así que bueno, nada, hago un desfile en San Juan. Sí, en San Juan fue. Y cuando termino de desfilar, viene un hombre y me dice que le había encantado la pasarela que había hecho, que me había destacado entre todas las chicas y no sé qué. Y bueno, que a Santiago de Chile material de fotos y que había una agencia muy importante que se llamaba New Models, que la dueña era una brasilera y que era una agencia que me podía recibir seguramente. Y bueno, fue ahí donde yo dije, me doy otra oportunidad. Ya ahí te digo que tenía ya habían pasado yo tenía 18, 19, o sea, 18. Ya habías terminado la primaria, secundaria, todo lo que habías dejado en el camino cuando te fuiste a España. No tenía los 18 todavía, ahora me acuerdo, 17 monedas, porque todavía viajaba con el permiso de mis viejos. Y ahí es como que me doy la segunda oportunidad de decir, bueno, mando las fotos a ver qué pasa, la agencia me responde, todo esto lo hacías por correo. Mandabas las fotos, te imprimías las fotos en A4 y bueno, mandabas. Y me dan el ok, me dicen que me quieren allá en una semana, así que otra vez preparar valijas y decir voy a ver qué pasa. Así que bueno, me fui a Chile, cuando llego allá, nadie ni enterado que yo llegaba. Me reciben, me preguntan dónde soy, Tandil, obviamente tenía que ubicarlos en el mapa donde estaba. Claro. Porque supuestamente venías de Buenos Aires nada más. Así que bueno, me buscaron un lugar donde vivir. Había una casa de modelos donde vivían todos los modelos, pero yo no fui a vivir con ellos, me fui a vivir con una Bookers. Así que con esa Bookers, todos los días a la mañana yo me venía a la agencia, vivía re lejos de ella. Me venía a la agencia, abríamos la agencia y yo me iba a una placita que había 5 cuadras de ahí a esperar que se haga pasar 1 hora, 2 horas. Volví a la agencia, le preguntaba si había algún casting, me mandaban algún casting, iba, y así estuve 21 días. Y no pegué ni un casting. Hasta que el número 22 quedé. Y justo quedo para una marca que era como si fuese Falabella ahora, pero se llamaba Almacenes París, allá en Chile. Y la agencia ahí me amó. Es más, ahí me pasaron a vivir a la casa con los modelos, conocí a todos los chicos que trabajaban para esa agencia y me dijeron que me vaya a vivir ahí a Chile. Y volví a Tandil y le dije a mi marido, que era mi novio, le digo, bueno, yo en la agencia me da la posibilidad de irme a vivir allá. Me pareció distinto a lo que había vivido en Buenos Aires. Era más respetuoso. O sea, vos laburabas, hacías el trabajo, te ibas a tu casa, te pagaban, listo, ya está. No tenías que hacer todo lo otro que era la salida, los boliches, la joda. O sea, era distinto. Y bueno, así que me fui a vivir a Chile. Y ahí empezó mi carrera. Si te sentiste, te voy a preguntar, si te sentiste discriminada en algún casting,
Yo hace poco vi en el programa de Podemos Hablar, de Andy Kuznetsov, a Andrea Frigerio, que había dicho como que la habían discriminado en un casting porque tenía un poquito más de peso de lo que tenía que tener. Sí. Y por eso la hicieron, bueno, viajar a todo el exterior o no sé a dónde había ido puntualmente, pero la bocharon porque tenía un poco de peso más de que le habían. Sí. Sí, en realidad me pasó varias veces. Creo que es lo más difícil del modelaje. Tenés que estar muy preparado porque los no son más que los sí. La primera discriminación que tuve, que fue cuando arranqué, cuando empecé a ir a Buenos Aires, que me quise probar en la agencia de Pancho Dotto, no sé si vos te acordás de Pancho Dotto, que estaba Nicole Neumann, bueno, todas aquellas. Sí, todas las de programa empezaron con él. Y bueno, yo medía en aquel momento 1,73 m. Estoy hablando que tenía 14 años, creo. Y si no medías 1,75, tenías 0 posibilidad de entrar a la agencia. Entonces, nada, yo fui con la idea de que me conozcan y digo, bueno, por ahí tengo chance. Lo que hicieron fue, me midieron y como medía 1,73 no me dejaron ni siquiera pasar adentro. Había un cosito chiquitito ahí donde estabas que te medían y te pesaban. Bueno, listo, nada, no entré. O sea que ahí te cortan las piernas de esa manera. Ahora no pasa, fíjate que ahora hay modelos de diferentes tallas, de diferente altura, gracias a Dios. Pero en aquel momento era así, no importaba si vos eras buena modelando, si vos eras buena persona, si trabajabas bien, solo importaba si medías tanta altura. Y después, en Chile me pasó con un fotógrafo que me bochaba por estos huesos, no sé si los ves acá, los huesos de estos de acá de la clavícula, porque decía que era muy huesuda. Entonces yo decía, ¿qué hago con mis huesos? No me puedo sacar mis huesos. Entonces, un día voy a otro fotógrafo para hacer un trabajo y dice, wow, amo esos huesos, ponele glitter, ponele no sé qué miércoles para que brille, para que no sé qué, para que no sé cuánto. Entonces, yo ahí entendí que esto era que no a todo el mundo le ibas a gustar. Que había alguien que en algún momento le ibas a caer bien o ibas a hacer la imagen que ellos estaban buscando. Y bueno, y ahí empecé a no preocuparme, porque si no, imagínate, la altura no me da, el hueso no le gustaba. Después, en Chile me toca hacer, por eso te digo que varias veces fui, entre comillas, discriminada. Había y a veces la discriminación no tiene sentido. Había una señora que íbamos en Chile para hacer la tapa de la revista Caras, o sea, la Caras de Chile sería, y vos sabés que ibas al casting y la mujer te decía, levantate la remera, que le mostrabas la panza a ver si tenías abdominales. Si no tenías abdominales, te cerraba el book, te lo daba de vuelta y te decía, listo, andate a tu casa. Entonces yo pensaba entre mí, yo vaguísima de ir al gimnasio, nunca iba a tener abdominales, o sea, nunca iba a tener chance de hacer esa tapa de revista. Así que la agencia me mandó como 3 o 4 veces y yo iba con una fiaca bárbara porque ya sabía que esa señora me iba a levantar la remera, mirar las abdominales, yo no las tenía. Hasta que después me fui a Alemania a trabajar y volví a Chile. Y me mandan a ese casting nuevamente de la revista Caras. Yo voy con mi book, el book de fotos. La mujer abre las fotos y yo ya tenía material hecho en Alemania. Y me dice, wow, ¿dónde hiciste estas fotos? Y le digo, y las hice en Alemania porque vengo de Hamburgo, de trabajar allá. ¿La misma mujer? La misma mujer. Listo, vamos a hacer la semana que viene la tapa de la revista. Y vos podés creer que siendo yo la misma persona que no tenía las abdominales, porque me había ido a Alemania y había vuelto, fui la tapa de la revista. Por eso que tiene mucho de este juego loco de modelaje. Va subiendo, bajando. Sí, totalmente. Algo te quería coincidir con eso, tipo, y te quería preguntar, ¿alguna vez, tipo, vos te enojaste por lo que te decían? Ponele, vos estabas diciendo que vos medías 1,73 m y tenías que medir 1,75. 1,75. Y Pampita no mide 1,50, 1,56, sí, 57. 1,56 creo que mide sí. Pampita.
En ese caso, ¿vos te enojabas o no, qué vos decís? sabés que yo, a pesar de que, mira, creo que a mí lo que me ayudó fue que yo esto me lo tomé como un trabajo. Nunca me lo tomé como que yo me creí modelo o yo me creí tal cosa o me creí la más linda o me creí la mejor. Nunca me creí nada. Para mí era un trabajo. Es como llevar un currículum a algún lugar y te llaman o no te llaman. Entonces, por ahí no lo sufría como eso. Me decían que no, listo, ya está, había otra posibilidad más. Si no, imagínate que cuando me fui y me pasó todo esto, me hubiese quedado en el camino, nunca hubiese seguido avanzando. Era cruel, sí, obviamente era cruel. Yo después lo viví por ahí más que nada en Alemania, cuando veía chicas. Yo a Alemania fui a los 21 años, ya era grande para ir a esa edad. Había chicas de 14 de pronto que vivían esta situación y lloraban, o se angustiaban, o dejaban de comer. Por ejemplo, cuando yo estaba en Chile, me tuve que ir a Alemania, me tuvieron que poner un personal trainer y tener X peso, no tanto el peso, sino que modificar un poco la forma, las curvas de mi cuerpo, porque ya sabían que yo iba a Alemania a hacer todo lo que fuera lencería. Y así Claro. fue. Hice todo lo que fue lencería, lo hice en Alemania. Entonces, bueno, ahí sí me exigieron trabajar el cuerpo. Después, bastante la piloteé. Pero nunca me enojé, nunca me puse triste. Tuve, o sea, tuve bastante suerte en quedar en los castings que yo me proponía quedar, siendo que no tenía por ahí las condiciones que pedían. Después vos empezás a aprender a conquistar de otra manera, Claro. porque es un trabajo. Cuando vos vas, charlas con la persona, cuando te presentás, cómo agradar, cómo gustar, Claro. que no pase solo por la altura o las medidas, ¿sí? Me quedarían bien 1000 horas escuchando Porque es todo como una esto. historia, es como un cuentito lo mío. Todo un hilo. Pero si vos te tendrías que quedar con tu mejor y peor experiencia, Sí. sumando toda tu trayectoria, ¿con cuál te quedás? En realidad, obviamente con la peor no me voy a quedar, pero sí, la peor fue esa, sí fue esa, que fue la de irme tan chica, sin experiencia, y haber pasado esa situación, que gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Te arrepentís de eso? No, a ver, no me arrepiento porque creo que actué como correspondía. Me hubiese arrepentido si hubiese caído en la historia esta. Claro. Entonces, al contrario, creo que fui valiente o que, no sé si valiente o puse en juego los valores que me habían enseñado en mi casa, ¿no? Madurez. No dije quiero ser modelo y voy contra todo, no. Claro. Hay cosas que había que respetar y creo que eso lo hice, entonces no me arrepiento. ¿Sabes de qué me arrepiento y me sigo arrepintiendo? De no haber aprendido idioma. Porque mi inglés es mi inglés el básico del colegio. Y entonces cuando me fui a trabajar, no sé, en Alemania, por ejemplo, en Alemania era alemán, inglés. El inglés alemán encima no entendés nada. Entonces, ¿Y cómo hacías? y entendía lo que podía, como por suerte el trabajo, el dinamismo es más o menos el mismo, lo iba entendiendo, y cuando eran trabajos muy grosos me ponían traductores. Y después en Milán, te digo que hablé más inglés que italiano. Después, bueno, en Barcelona ahí ya no había problema con el inglés, pero sí me ha tocado hacer trabajo, ponerle que estaba en Barcelona y me mandaban a Alemania o a otros lugares a hacer trabajos y necesitaba el idioma. Yo creo que hubiese trabajado mucho más si hubiese tenido el inglés bien preparado. Está bien. ¿Y la mejor? Y la mejor fue un casting que quedé, que fue, yo estaba en Barcelona, me mandaron a hacer un casting el casting lo hice en Barcelona, que era para hacer la campaña de Nivea toda Europa. Y nada, cuando te dicen así vas a hacer un casting que se hacía también en 5 países, que iban a elegir una sola modelo para hacer la campaña de toda Europa de Nivea, vos vas al casting como decir, voy, paso nomás. Claro. Me acuerdo que cuando fui había un contrato que decía que tenías que aceptar que te cortaran, te tiñeran el pelo, lo que sea,
pero el valor en euros, en dólares, era mucha plata. Era ganar lo que yo había, todos los años que venía trabajando, ganarlos en un día. Claro. Entonces, le digo a mi marido, mirá, el contrato dice esto y lo otro, qué sé yo. Me dice, si te tenés que pelar, pelate por ese precio. Así que, bueno, di el ok, hice el casting. Me acuerdo que fui re simple vestida, porque fui con un jean, unas botitas de jean que tenía y una remerita básica blanca. Y claro, lo que buscaban era pelo. Y yo tenía buen pelo en aquel momento. Y... No, tenés un pelazo ahora. Sí, pero bueno, va cambiando. Con la edad va cambiando. Y me dicen, bueno, tenés que hacer un casting donde tenía que hablar, presentarme. Lo podía hacer en español o en inglés. Así que obviamente lo hice en español. Y tenía que mover mi pelo para un lado, para el otro. Hago el casting y me dicen que hacen el callback. Que el callback es cuando ya quedás más cercana a quedar a la publicidad. Como un grupo. Claro, es como una preselección, digamos. Entonces, quedé en la preselección y después el callback lo tenía que ir a hacer a Múnich. O sea, que te pagaban el pasaje, ibas en primera clase, todo un nivel de aquello. Y me fui a hacer el callback, que ahí ya era más hablado, un poquito en inglés, pero como sabían que yo no hablaba mucho inglés, ya tenía traductora y la que hacía el casting era una francesa. Así que imagínate, me hablaban en francés, en inglés, sí, en alemán, no entendía nada. Yo a todo el mundo le sonreía y movía mi cara. Y bueno, y quedé en ese trabajo y después yo estaba en todos los comerciales, prendías la tele y estaba en toda Europa. Las gigantografías de mi cara con el pelo me cortaron cortito acá al hombro, me lo tiñeron oscuro. Y nada, fue una experiencia hermosa y creo que ese fue el trabajo más grosso a nivel casting, porque vos todo esto lo haces con casting. Sí. En Chile me pasó que cuando ya tuve un nombre, cuando ya mi nombre valía porque me había ganado mi lugar, ya vos podías decidir cuánto ganabas, claro, las horas que trabajabas, pero todo eso a cada país que ibas lo tenías que volver a hacer, pagar derecho de piso, digamos. Claro. Todo muy fuerte, pero bueno, de todos los castings que me has contado hasta ahora, Chile no, como que era el mejor. Y Chile lo que tenías que era un lugar más chiquito, te manejaba fácil y te valoraban, ¿sí? Pero después claro, la experiencia que yo tuve en Buenos Aires no la tuve en ningún lado. Estuve trabajando en Brasil, estuve trabajando en Perú, y bueno, en Europa es totalmente lo opuesto a lo que pasaba acá en Capital. Vos allá trabajás 4 horas, te pagan 4 horas, y si trabajás 4 horas y 10, te tienen que pagar 8 horas de trabajo, o sea que es todo correcto. Claro, mucho mejor, todo asalariado. Sí. Un poco de lado tu trayectoria, que me cuentes un poco cómo salió la idea de abrir la escuela. Mira, la idea de abrir la escuela yo la tenía desde que estaba trabajando afuera, que cuando volviera a Tandil, siempre fue la idea volver a Tandil, ¿sí? Porque estaban mis papás, estaban mis abuelos, toda la familia, y yo la verdad extrañé mucho todos los años que estuve afuera porque una familia muy unida, no es fácil irse. Entonces siempre pensé, pero yo pensé que la escuela le iba a poner a esta edad, ponerle a mis 43. Y en realidad cuando nosotros vinimos a Tandil a formar una familia acá, que volvimos en el 2004 más o menos, ahí invertimos en una fábrica todos los ahorros que habíamos juntado, de los ahorros que había trabajado durante tantos años, y esa fábrica no funcionó. Funcionó 2 años y quedamos en la calle absolutamente. Así que fue remar. Yo ya tenía una nena, que es mi hija, que tenía 1 añito y medio, entonces tenía 2 opciones: o remar en Tandil o agarrar la mochilita con ella y volver a ir a trabajar de modelo. Pero yo decía, ¿quién me la cuidaba? Porque claro, vos de modelo trabajás de lunes a domingo, no hay feriados, no hay cumpleaños, no hay día de la madre, no hay día del padre, no hay nada. O sea, trabajás todo el año. Y re temprano, ¿no? Porque he escuchado algunas notas que ponele, ¿no? Hace poco la escuché a Karina Jelinek diciendo que se levanta a las 6 de la mañana para ir a hacer una tapa. Sí. ¿Cuánto dura ese?
La Ahora producción, digamos. se ha logrado esto de las 8 horas de trabajo, las 4 horas de trabajo. En mi época no había horario. Yo podía empezar a trabajar a las 4 de la mañana y terminar a las 4 de la tarde del otro día. Tranqui. Estabas con los ojos rojos, te echaban colirio en los ojos y te decían, ¿por qué tenés los ojos rojos? Porque estás cansada. Porque no de más. Porque no dabas más. Y bueno, después se armó todo un sindicato que en Europa existía, pero acá en Argentina no. Y ahí se fue valorando un poco, que supongo que habrá pasado con actores y todo eso en su momento, de valorar el trabajo del modelo. Pregunto. Para vos, ¿qué tiene que tener una buena modelo? Bien, cuando De vos me decís pasarela. una buena de pasarela, Sí. cuando vos me decís una buena modelo, yo ya me hago la idea de que es una modelo formada, ¿sí? Entonces, Ajá. ¿qué tiene que tener? Yo supongo que, por lo que a mí me ha tocado ver, es profesionalismo en el sentido de cumplir horarios, de cumplir de saber lucir, de saber entender a cada diseñador. Cada diseñador quiere algo distinto y vos tenés que saber variar, no puede ser siempre igual. Y lo mismo pasa en la fotografía. Hoy en día las chicas con el tema del celu, las chicas y los chicos, con el tema del celu posan de la misma manera. O sea, ellos se conocen con una selfie de la pose que hacen que queda bien y esa es la pose. En cambio, si vos tenés una sesión de foto, vas a tener que cambiar 100, 200, 300 veces de poses, darle un montón de posibilidades al fotógrafo sacarte de diferentes ángulos. Entonces, tenés que saber hacerlo. La pasarela es lo mismo, o sea, no es lo mismo desfilar de jean que desfilar de alta costura. Entonces tenés que estar preparado para todo, para saber hacer todo. Si no te encapsulás en una sola cosa, sos modelos solo de alta costura, sos modelos solo de publicidad, y la historia es hacer de todo un poco. ¿Tuviste alguna referente alguna vez? No, vos sabés que no. Sí fui de todas viendo un poquito, aprendiendo, pero tampoco no soy fan de ninguna modelo, ni soy fan de ninguna actriz. Es como que de todos rescato un poquitito. Eh, no soy cholula en realidad. Entonces no, y por ahí he sido más fan de alguna amiga mía, compañera de trabajo que la he visto trabajar duro y que por ahí no es famosa y decir, wow, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Daniela, que ahora ella vive en Sitges, en España, y ella mide 1,83 m, mide, es enorme, enorme. Calza 44, o sea que ella tenía que tener todos sus zapatos comprados por ella misma, de todos los colores habido y por haber, porque cuando iba a un desfile nunca había su talla, ¿sí? Entonces ella invertía en calzado para que cuando vaya a un desfile no la reboten porque no había calzado para ella, sino que ella tenía. Y en su momento era una capa, porque vos la veías y decías, nada, la veías en una chica re común. Se producía para trabajar como modelo y se comía la cámara. O sea, ella se conocía todos los ángulos. Es la que me enseñó y de que me dijo que yo siempre se lo digo a las chicas también, que el espejo es tu mejor amigo, o sea, es la persona con la que vos vas a trabajar, con la que te vas a mover, vas a gesticular, vas a mirarte un ángulo, otro ángulo. Y bueno, esa chica para mí es un referente, nadie la conoce, es de Buenos Aires, pero es una referente porque la he visto trabajar y cambiar en un instante, y quedar divina, una diosa increíble, listo, termina el trabajo y vuelve a la normalidad. Una genia, la verdad. Sí, sí, sí. Volviendo al tema de que estabas diciendo, tenía otra pregunta. ¿Te tocó hacer algún casting con alguna famosa? Mirá, me tocó, en conjunto no, me tocó ir a un casting a Buenos Aires, ahora justo que la mencionaste, a Ingrid Grutke, Ah, fui a un casting a Buenos Aires y cuando llegué al casting ella se estaba anotando, en aquel momento era todo con papel,
Y tenía, me acuerdo, no me voy a olvidar más, porque tenía puesto un vestido como medio gamuzado, color azul Francia, y estaba doblada así, escribiendo, y ya medía mi altura. Las piernas eran unas cosas larga, y dije, acá no quedo ni en Pepe. Queda ahí. Porque la vi a ella y dije, no quedo. Y después me tocó desfilar con Ingrid acá en Tandil. Ah, mira. Así que trabajamos con las mismas chicas que desfilaban acá y todo, y muy amorosa ella. Pero después me tocó trabajar con Nicole Neumann en Chile. Me pareció muy desagradable. Justo te lo voy a preguntar en un juego que tengo. Bueno. Te lo contesto antes entonces. Muy pedante me pareció. Estábamos en el trabajo y ella estaba incómoda porque el fotógrafo no llegaba a horario. Y en realidad cuando vos sos modelo, si a vos te dicen a las 7, vos tenés que estar a las 7 preparada. Si el fotógrafo llega a las 10 de la mañana porque se durmió, es su problema. Pero vos a las 7 te citaron, listo, vos a las 7 tenés que estar lista. Y muy incómoda, no se incorporaba al grupo. Es más, fue genial porque trabajamos juntas para un catálogo que se llamaba ITES en Chile, y era un catálogo chiquitito, así, normal, como cualquier catálogo de fotos. Hicimos muchísimas fotos juntas y otras separadas. Y nunca tuvimos diálogo, que es raro, porque una vez que vos empezás a trabajar con alguien, tenés diálogo. Y ella como que trabajaba enojada, o no sé, no estaba cómoda. Y en ese momento estaba de novio con el primero que se casó, que no me acuerdo, que después trabajó en Chile ese chico, no me voy a acordar el nombre ahora. Y bueno, estábamos no era cubero. ¿Eh? No era cubero. No, antes de cubero. El primer chico con el que se casó, fue modelo, estuvo en Chile también. Y bueno, hicimos el trabajo ahí, y cuando ella llegó a Argentina, que bajó del avión, después mi suegra me contó y eso, que bajó del avión y le hicieron una entrevista que venía de Chile de hacer una campaña. Y no era una campaña, era un cataloguito de miércoles que no era una campaña, ¿entendés? Entonces por ahí eso es lo que tiene que las modelos, o por ahí lo que pasa en Capital mucho, que tenés que como que agrandar todo, si no, no sirve nada. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces con ella la verdad no me gustó trabajar. Después con Kate Moss hicimos un desfile en Chile. Divina ella, muy piola. Obviamente se cambiaba parte, tenía toda su gente, toda su manager y toda la historia. Y después, bueno, con Pamela David he trabajado, muy piola. Y alguna modelo que me he cruzado con Dolores Trull, Dolores Barreiro. Bueno, para no robarte más tiempo, pues llevamos una media, te preparé un juego que creo que ya te lo había pasado, que ya te lo había comentado. Sí. Yo te voy a nombrar algunos y vos me tenés que de famosos. Sí. Y vos me vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza, o no sé, lo que vos quieras contarme de esa persona o decirme. Dale. Valeria Massa. Valeria Massa, bueno, Valeria Massa, no sé si fue mi referente porque te decía que no tenía, pero fue una de las modelos que a mí me gustó mucho. Me pareció siempre muy fina, muy delicada, una cara increíble. Fue una de las pocas modelos de Buenos Aires que llegó a trabajar afuera y fue muy bien catalogada. Valeria Massa siempre tuvo una espalda muy grande, poca lola, porque ella hacía natación, entonces tenía espalda grande. Y ella contó varias veces que por ahí en algunos castings no quedaba por el tema de la espalda y los vestidos, pero su cara increíble. Y bueno, supo hacer una carrera, creo, en eso me identifico, también por un buen camino, ¿sí? Sin desviarse. Horacio Cabac. Horacio Cabac me encanta, lo conocí acá en Tandil. Mira, en Tandil conocí un montón de gente. Hicimos un desfile para
creo que era la Fundación de Niños, algo así que se hizo en la Cámara Empresaria, una cena muy grande que vino en aquel momento el expresidente y un montón de gente importante que había, que era para juntar plata para el hospital y eso. Y Horacio Cava conducía y yo tenía que desfilar un vestido de Laurencio Adot y se hacía una subasta. Entonces, nada, desfilaba y vinieron los Peterson a cocinar y bueno, todo un ambiente bastante lindo. Y Horacio Cava conducía, así que en el momento que después, bueno, terminó el desfile, nos saludamos y todo ahí, me pareció muy piola. Y me pareció un chico muy lindo y tampoco sé por qué nunca se fue afuera. Creo que tenía todas las condiciones para trabajar la altura, la cara, el cuerpo. Y también decidió quedarse acá y bueno, viste que ahora está más con la locución. Sí. Por ahí van buscando otros caminos. Y por último, ahora lo pensé, ya dos grandes ya son. Tete Custaró Sí. y Ana Mar Ferreira. Bien. A Tete la conocí también acá, Sí. conduciendo un desfile. Es una señora, muy como que te da, como que la tenés que tener muy allá arriba. Ella te pone como una barrera, pero a la vez tenés alcance, digamos, a ella. Ah. Me acuerdo que nos fuimos a sacar una selfie. Cuando nos vamos a sacar la selfie me dice, levantá la cámara. Y le digo yo, sí, no hay problema, me dice, porque así disimulamos la papada. Ah. Entonces la selfie era de arriba. Como muy pendiente de su imagen, es muy coqueta, muy coqueta. Divino. Es muy inteligente, es una mujer muy inteligente, muy fina, me parece. Es una de las mujeres pocas que se han hecho cirugía y les ha quedado bien, porque no a todas les queda bien. Y después, ¿quién más dijiste? Ana Mar Ferreira. Anamá, no la conozco. Creo que Anamá es más personaje. Me parece más un personaje a mí. Conozco chicas que han ido a su escuela y tiene un sistema de trabajo muy parecido a lo que hacemos acá, porque las escuelas, modelos más o menos se manejan de la misma manera, pero creo que ella es más un personaje. No la tengo como referente de moda, nada más, a pesar de que haya sido años modelo y todo eso. Me gusta por ahí más Tete. Sí, bien. ¿Y Giordano, hablando de Tete? Giordano, mira, bueno, nunca lo conocí a Giordano. Creo que fue un innovador con eso de que movamos las cabezas y los terribles desfiles que hacía. Convocaba a todas las modelos conocidas y famosas, estaban en sus desfiles. Así que creo que el tipo en su momento, después se mandó un par de líos. Pero en su momento eran los desfiles que consumíamos acá en la televisión, eran los desfiles de Giordano, era lo máximo que había. Bueno, eso. Bien. No te jodo más. No, te vuelvo a agradecer. No, un placer. Una re linda charla.